Buenas tardes, chicos. Voy a ir mandándoles el pretest por el chat del grupo y también por el chat de aquí del Teams para que lo puedan ir llenando. Recuerden que solamente va a durar 15 minutos y después de esos 15 minutos voy a pasar los datos al mi Excel para recién comenzar con la clase. ¿Ok?
Chicos, dentro de aproximadamente un minuto estará cerrando el pretest y al final de la clase, mientras ustedes van realizando sus postes, yo voy a pasar los datos del pre y el post en vivo con ustedes. Bueno, vamos a empezar con la clase 4. La sesión 4 corresponde a lo que es atención prehospitalaria básica. Yo soy Grace, para los que no me conocen, y empecemos con la clase 2. El contenido, vamos a ver historia, pasos de la atención, triaje, equilibrio ácido-base, patofisiología, traumas torácicos, tipos de shock, trauma abdominal y trauma en embarazadas. ¿Ok? Primero tenemos la primera pregunta, que siempre va a ser de los temas pasados. Entonces, dice, pregunta uno. Relaciona el tipo de inyectable con su correcto uso. A, intramuscular, B, subcutáneo, endovenoso y D, intradermal. ¿Quién me podría decir que se atrevería a poder decirme cuál es la respuesta correcta, perdón? ¿Alguien sabe cuál será la respuesta correcta? La uno dice. Ya, a ver, vamos a contemplar, vamos a ver respuesta por respuesta. La uno, ¿cuál más puede ser? ¿Alguien? Bueno, como no hay participación, vamos a ver lo que nos dice el compañero. La respuesta dice que es la uno. Y si fuera la uno, diría que la primera, en la parte de acá sería la C, se aplica directamente en circulación sanguínea, el endovenoso está, uy, ahí está bien. La B, subcutáneo, se aplica en los músculos con una angulación de 90 grados. No, el subcutáneo no se aplica en los músculos. ¿Dónde se aplica? En el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa. ¿Ok? Y no se aplica en una angulación de 90, sino un ángulo de 45 grados. Entonces, la letra B iría al final. ¿Ok? Entonces, ya podemos descartar que el número uno no es y el número 4 tampoco es. ¿Ok? Entonces, nos queda entre la segunda y la tercera. Ah, vamos a marcar. Exacto, es la letra, el número 3. Es la correcta. Letra A, que es intramuscular, inyecta en los músculos en una angulación de 90 grados. ¿Ok? Luego, la letra D, intradérmica, se aplica en la dermis con un ángulo máximo de 15 grados y un ángulo mínimo de 0 grados. ¿Ok? La respuesta es la tercera. Ahora sí, con lo que toca el tema de hoy, antes de ver la definición de qué es atención prehospitalaria, nunca está de más saber sobre un poquito de historia. ¿Ok? ¿Qué podemos saber? Tenemos la historia tanto de la ambulancia y la historia de la Cruz Roja. A ver, déjeme reconocer a los personajes. Ok, acá tenemos, él es Dominique Tan, la de, o la Rey, como quieran decirle. Él lo que hizo fue crear un sistema con carretas y caballos para llevar a los heridos durante la Revolución Francesa, las guerras durante la Revolución Francesa, a al hospital más cercano o al sitio de atención de salud más cercano. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Se empezó a difundir que Jean Larrey había empezado a hacer todo este mecanismo, entonces se empezó a difundir y Napoleón escuchó sobre él y se lo llevó para una batalla que tenía en otro país. Entonces, y junto con él, con Dominique Jean Larrey, apareció Pierre François, barón de Percy, o el barón de Percy, que junto con él implementaron el sistema de la ambulancia y el triaje. Pero más adelante vamos a ver qué es el triaje, es la clasificación de los pacientes, pero
Barón de Percy y Jean Larrey juntos implementaron, como les decía, el mecanismo de la ambulancia mediante carretas con caballos y el del triaje, no solamente porque antes se clasificaba por el rango que uno tenía en el ejército. Sin embargo, Barón de Percy empezó a utilizar un mecanismo diferente, empezaba a clasificar a los pacientes no por qué rango tenían en el ejército, sino por cómo estos presentaban estas lesiones, qué tan graves estaban esos pacientes, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, tenemos a la Cruz Roja. Él es Dunant, Henry Dunant, ¿ok? Americans. Henry Dunant. Él empezó junto con otros compañeros un comité para la Cruz Roja durante una época muy controversial y gracias a la Cruz Roja empezaron a poder facilitar un poco más los cuidados de primeros auxilios en los lugares donde habían guerra. Porque antes, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se demoraban 18 horas en trasladar pacientes desde el lugar donde estaba el enfrentamiento hasta el hospital que pueda atender la gravedad de estos pacientes. Entonces, mediante el uso bueno, mediante la creación de la Cruz Roja, gracias a Henry Dunant, se pudo ayudar a reducir la cantidad de muertos o la cantidad de gente que llegaba muy grave al hospital. ¿Ok? La Cruz Roja se creó, si no me equivoco, en 1863. Sí, 1863. Así que no está más, no está de más saber qué es la creación de estos dos, bueno, una ambulancia como mecanismo y la Cruz Roja como servicio para la atención prehospitalaria. Aquí la atención prehospitalaria, qué va a decir? Bueno, como su título lo dice, prehospitalaria. Es una atención que se le da al paciente antes de que llegue al hospital para poder darle como, por ejemplo, un poco más de calidad de vida antes de que llegue al hospital. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que este paciente no llegue con mayor gravedad de la que ya tenía. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros con los pasos de la atención prehospitalaria básica? Es que primero tenemos que reconocer el evento. Digamos que nosotros estamos en la calle y vemos que alguien ha atropellado con su bicicleta a con una moto, han atropellado a un chico. Nosotros vemos eso, reconocemos el evento, ha habido un accidente, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que notificar al sistema luego, ¿ok? Es el segundo paso. ¿Cómo notificamos al sistema? Si es que vemos que hay alguien cerca, algún policía o alguien que tenga un cargo de seguridad que pueda ayudarnos a buscar el número de las ambulancias, a llamar a servicios de salud cercanos que puedan ayudar con el traslado de este paciente. Y luego, la activación del sistema, como les digo, llamar al SAMU, llamar al MINSA para que puedan traer ambulancias y puedan llevar a este paciente a un centro de salud. Pero no solamente tenemos nosotros que esperar a que llegue esta ambulancia, sino que nosotros también tenemos que desarrollar una respuesta en el lugar. No podemos quedarnos parados viendo cómo el paciente se está muriendo. Tenemos que nosotros aprender mediante pasos, que esos pasos, si no me equivoco, más adelante los vamos a ver porque es un poco más largo, pero la respuesta en el lugar también se da por lo que es el ABCD, que lo vamos a ver más adelante. Los cuidados en el lugar, luego del ABCD tenemos que nosotros mantener a este paciente, tratar de mantener a este paciente estable para evitar que, no sé, tenga una infección o que empeore su situación, ¿ok? Finalmente, un buen transporte al lugar, ¿ok? Ahora sí, viaje. Les decía cómo el Barón de Percy empezó a clasificar a los pacientes mediante los servicios que tenían estos de urgencia. Entonces, el triaje es un sistema de selección y clasificación de pacientes en el cual se van a dividir por los servicios de urgencia que cada uno presente. ¿Ok? Y aquí, como vimos en la clase pasada, los 5 correctos, acá vamos a ver los 5 adecuados. ¿Ok? Paciente adecuado tiene que recibir una atención adecuada según lo que éste presente
un traslado adecuado al lugar adecuado y en el tiempo adecuado. Como les decía, en la Primera Guerra Mundial se demoraron 18 horas en llegar a un centro de salud. En cambio, en los países del primer mundo, para ser un poco más específica, en Estados Unidos se llega muchísimo más rápido a los centros de salud gracias a las ambulancias. ¿Ok? Ahora, tenemos lo que es el equilibrio ácido-base. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para que cuando nosotros tengamos en una emergencia, poder detectar según de cómo está este paciente, nosotros detectar si tiene alguna de estas, pues sí, que puede presentar alguna de estos trastornos que vemos, ¿ok? El equilibrio ácido-base también se denomina eutemia, ¿ok? Tenemos aquí en la imagen una escala de pH, ¿ok? La escala, el pH es el potencial de hidrogenones, el potencial de hidrógeno. Tenemos que de 0 a 7, el pH normal en la clasificación mundial es de 7,35 a 7,45, pero otras personas lo consideran también, otras literaturas, como pH de 7,36 a 7,44. ¿Ok? Pueden tener los dos valores en mente. Se considera un pH ácido cuando está de 0 a 7,36, 7,35 antes. ¿Ok? Y se considera un pH alcalino desde a partir de 7,45 o 7,46 hasta el 14. ¿Ok? El equilibrio ácido-base se va a mantener gracias a los quimiorreceptores más la actividad pulmonar, que va a tener en cuenta lo que es el CO2, la concentración de CO2 y la actividad renal con la reabsorción del bicarbonato. ¿Ok? ¿Qué trastornos existen de equilibrio ácido-base? Tenemos las acidosis y las alcalosis. Acidosis, ¿por qué? Porque el pH va a ser menor al 7,35. Y alcalosis, ¿por qué? Porque el pH va a ser mayor a 7,45. Al pH, en este caso me refiero al pH de la sangre, ¿ok? Entonces tenemos lo que es la acidosis metabólica. Voy a hacerle zoom. Así. Acidosis metabólica. ¿Qué se va a dar en la acidosis? En esa acidosis metabólica, dar una disminución de que del bicarbonato en sangre. Como es acidosis, un pH bajo. Y algo que vamos a tener que nosotros darnos cuenta es que el pH, no, perdón, el bicarbonato y el CO2 van a estar de la mano. Si uno baja, el mecanismo compensatorio del otro va a ser también bajar, ¿ok? Entonces, si en este caso el bicarbonato está bajando, lo que va a hacer el CO2 es que también va a haber una compensación respiratoria al disminuir el CO2, ¿ok? Disminuye CO2. ¿Y qué va a causar la disminución de CO2? Va a aumentar la ventilación, es decir, va a haber una hiperventilación que va a ayudar a reducir esta acidez que se está causando. ¿Ok? Perfecto. La acidosis respiratoria es lo contrario. No es que va a haber una disminución de CO2, sino en este caso va a haber un aumento de CO2. ¿Ok? Aumento de CO2. Por lo tanto, va a haber un aumento de bicarbonato. ¿Listo? Y así como va a haber un aumento, lo que va a bajar en este caso solamente va a ser el pH. ¿Ok? El pH bajo pH. Aumenta el bicarbonato ya que los riñones aumentan la reabsorción de bicarbonato. Reabsorción no significa que lo va a volver a absorber, sino que mediante los riñones, mediante las nefronas, van a eliminar estos líquidos como junto con el bicarbonato a la sangre. Entonces, mientras aumenta la reabsorción de bicarbonato, el riñón va a empezar a eliminar más bicarbonato para contrarrestar el aumento de la acidez. ¿Ok? Listo.
Ahora las alcalosis. ¿Cómo les decía de las alcalosis? Que aumentaba el pH. El pH en la sangre era más alto de 7,45 o 7,44. Entonces, en la alcalosis metabólica, al contrario de la acidosis, va a haber un aumento de bicarbonato. ¿Ok? Aumento de bicarbonato. El pH va a ser mayor, va a aumentar el pH y va a aumentar el CO2. ¿Sí? La respuesta compensatoria es que va a disminuir la frecuencia respiratoria para retener más CO2 en nuestro organismo. ¿Ok? Es decir, que vamos a retener más CO2 en la sangre, lo que va a aumentar la acidez y va a ayudar a reducir el pH. ¿Ok? Listo. La alcalosis respiratoria es lo contrario a la acidosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una disminución del CO2. Entonces, como va a bajar el CO2, va a haber una disminución de bicarbonato. ¿Ok? Perdón. Y el pH es lo único que va a subir en este caso. Uy, ya, ya. ¿Qué van a hacer en este caso los riñones? Los riñones van a disminuir la reabsorción del bicarbonato. ¿Ok? Va a evitar que se siga enviando bicarbonato a la sangre para ayudar a restaurar el equilibrio ácido-base. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Estos trastornos equilibrio ácido-base nos van a poder ayudar a nosotros distinguir a los tipos de acidosis y alcalosis. ¿Ok? Listo. Algo que no quedó claro en esta parte de aquí. ¿Todo bien, chicos? ¿Ninguna pregunta para seguir? Nada. Listo. Entonces, continúo. Patofisiología. No se asusten mucho. No vamos a ver algo tan extenso. Vamos a ver lo que es la hipoventilación y la hipoxia. ¿Ok? ¿Qué es la hipoventilación? Es una ventilación que no va a ser suficiente para eh, nuestro organismo, por lo que se va a dar como una respuesta compensatoria una acumulación de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, no podemos ventilar bien, se va a acumular el dióxido de carbono en nuestro organismo. ¿Ok? ¿Qué puede causar esta hipoventilación? Como lo ven en la imagen, puede causar lesiones neurológicas, disminución de las funciones neurológicas. La hipoventilación puede ser causa de una obstrucción en la vía respiratoria, puede haber una obstrucción en la vía respiratoria, y también puede ser producto de una disminución de la capacidad de la expansión de los pulmones. No está habiendo una correcta contracción del diafragma, no hay una buena expansión de los pulmones, por lo tanto, entonces eso es lo que lleva a la hipoventilación. ¿Ok? Y en el caso de la hipoxia, hipo bajo, oxia, oxígeno, es la disminución de oxígeno disponible para las células del organismo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando existe hipoxia? Nuestro organismo va a hacer que haya una disminución en el flujo de la sangre hacia los alvéolos. ¿Ok? Esto puede generar ni muerte celular de si hay una hipoxia severa, por ejemplo, ¿no? Porque no está llegando oxígeno a las partes más distales de nuestro cuerpo. Por lo tanto, como ven aquí, se van a empezar a poner como moradas o azules, en lo que se le llama cianosis. ¿Ok? Listo. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes condiciones se asocia con una acidosis metabólica? Hiperventilación alveolar, pérdida excesiva de bicarbonato, exceso de bicarbonato en la sangre e hiperventilación por ansiedad.
Vamos a ver qué era la acidosis metabólica. Acidosis bajo pH. Siempre hay que tener en cuenta acidosis bajo pH. Que también va a bajar la acidosis, baja el bicarbonato. La acidosis metabólica baja el bicarbonato. Así como también baja el CO2. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? ¿Qué me puede decir? Si alguien quiere aventurarse a responder, ya está la respuesta en la pizarra. Pérdida excesiva del bicarbonato. Exacto. Me parece que se marcó mal en las preguntas del formulario y que lo voy a cambiar hasta no sé por qué, pero esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Pérdida excesiva del bicarbonato. Déjenme cambiarlo. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Algo que no quedó claro para volverlo a explicar, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente subtema que es trauma torácico. ¿A qué se le define como trauma? Traumas son lesiones múltiples que no, en este caso los traumas no van a causar una, digamos, una lesión que pueda contemplar la vida. Sin embargo, algunos de estos si son severas, son masivas, sí pueden causar la muerte. ¿Ok? Pero el trauma torácico es una lesión severa en el tórax, una definición seca, sí. Puede ser causada por impactos de golpes o por accidentes o por heridas penetrantes, por arma blanca, por esto, por un arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Tenemos ejemplos, son fractura de costilla, colapso externo por contusión, contusión pulmonar, neumotórax, hemotórax, trauma externo con compromiso cardíaco, tamponamiento cardíaco, ruptura aórtica, ruptura traqueal o bronquial, asfixia por trauma y ruptura diafragmática. Vamos a ver cada uno de esos ejemplos, así de poquitos, para que puedan entenderlo. Primero vamos con fractura de costillas. Como dice su nombre, la costilla va a perder continuidad, es decir, que va a perder, eh, se va a romper esa continuidad que hay en el hueso, pues se parte, pierde continuidad. ¿Y qué sucede en una fractura de costilla? Pues no es tan grave como parece, sin embargo, si hay una ruptura en la primera o segunda costilla, el 30% de los pacientes fallecen por lesiones adyacentes a la fractura. Es decir, miren, en la imagen tenemos aquí, esta es nuestra primera costilla. Entonces, y lo que está de verde, que debería estar de azul porque es una vena, es la vena yugular. ¿Ok? Y lo que tenemos de rojo es la carótida. ¿Ok? Entonces, si se rompe una de estas costillas, puede llegar a perforar tanto la vena yugular o la carótida y causar un sangrado que va a ser difícil de controlar. Por lo tanto, es uno de las, es el 30% por lo que fallecen los pacientes que tienen fractura de costillas. Ahora, colapso external por contusión. ¿Qué es el colapso external? Pues bueno, más que nada, digamos que alguien los golpea en el pecho y el esternón, en lugar de romperse, se va
a hundir, se va a hundir. Entonces, tenemos la imagen. Esta hendidura del esternón puede causar fractura de costillas. Y cuando se rompen más de 2 a 3 costillas, se va a considerar al tórax un tórax inestable, que va a causar una respiración paradójica. ¿A qué me refiero con respiración paradójica? Recuerdan que la respiración es cuando nosotros inspiramos, se expande el tórax, y cuando expiramos, se contrae el tórax. Pero en la respiración paradójica es lo contrario. ¿Ok? En la inspiración, en una respiración paradójica, el tórax no se va a expandir, sino se va a contraer. En el cambio, en la expiración, el tórax no se va a contraer, sino se va a expandir, como vemos en la imagen. Por lo tanto, esto va a causar que esta respiración no sea la correcta, está siendo inestable, está dañando los tejidos por los huesos que están rotos. Y esto puede ser causado por una hendidura del esternón. ¿Ok? Ahora, contusión pulmonar. Se caracteriza por la acumulación de líquido o sangre eh, debido a la ruptura de capilares. ¿Ok? Se parece un poco a los que vamos a ver luego, que son el neumotórax. Sin embargo, en la contusión pulmonar no se ve tanto como en los demás. ¿Ok? Esta causa dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, incluso llegar un poco más extremo al distrés respiratorio. Tenemos el neumotórax. Exacto. El neumotórax. ¿Qué significa neumo? Aire. Tórax, cavidad torácica. Lo que quiere decir que es aire en el tórax. Pero me van a decir, seguro van a pensar aire en el tórax, pero si en los pulmones hay aire, los pulmones están en el tórax. Pues no. Los pulmones están cubiertos por una cavidad que se llama pleura, ¿ok? Por un tejido que se llama pleura. Esta pleura se va a dividir en dos tipos, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal es la que está pegada a los músculos que revuelven la cavidad torácica, y la pleura visceral es la que está pegada al pulmón, como lo dicen, ¿no? A la víscera. Y entre el espacio de la pleura parietal y el espacio de la pleura visceral hay una cavidad que se llama la cavidad pleural. Entonces, en el neumotórax va a haber una, un ingreso de aire a esta cavidad pleural, haciendo que el espacio que esté teniendo cuando el pulmón sea menor. Por lo tanto, eh, en una radiografía de neumotórax se va a ver los siguientes signos, ¿ok? Antes de empezar con los signos, voy a explicar qué es radiolucidez. Radiolucidez, radiolúcido y radio opaco. Radiolúcido se refiere a que durante la visión, digamos, ¿no? La revisión del rayo X, ¿qué es lo que va a ver radiolúcido? Lo que más oscuro se ve. Por ejemplo, el aire. ¿Ok? Radiolúcido se ve oscuro. Y radio opaco se ve claro. Se ve brillante, ¿no? Se ve claro. Un poco contradictorio, pero a eso se le dice, ¿no? Y los radiolúcidos son, por ejemplo, el aire, ¿no? Y el radio opaco son los huesos, como ejemplo, ¿no? Pues acá vemos en esta radiografía que hay un oscuro intenso, porque hay un oscuro intenso dentro del tórax, es decir, que estamos viendo mucha radiolucidez, que está teniendo mucha radiolucidez. Horizontalidad y aumento de tamaño de las costillas. Al haber aire en la cavidad pleural, se está haciendo que el espacio se esté agrandando, por lo tanto los órganos, las vísceras que están cercanas a este pulmón en el que está sufriendo el neumotórax, se eh, muevan, se desvíen de donde normalmente deberían estar. Entonces, eso también hace que se aumente el tamaño de las costillas por la cantidad de aire que se está obteniendo. Y también desviación contralateral del mediastino. ¿Qué es el mediastino?
es el espacio que hay entre pulmón y pulmón. Ese es el mediastino. Entonces, lo que está dentro del mediastino, como por ejemplo el corazón, se va a desviar contralateralmente. Es decir, que si hay un neumotórax en el pulmón derecho, el- la desviación del corazón va a ser mucho más para el lado izquierdo de lo normal, un poquito más para allá. ¿Ok? Ok. El hemotórax, que es diferente al neumotórax, es el sangre, hemotórax, cavidad torácica. Hay sangre en la cavidad pleural del tórax. Como dice, ¿no? Se caracteriza por la presencia de sangre en el tórax. ¿Qué es lo que vamos a ver en una radiografía de hemotórax? Aquí se va a ver, uy, como una curva. No sé cómo se escribe, pero es la curva de Damaso, bueno, Damasceno. Digamos que es así. ¿Ok? No sé, pero así se llama esta curva. Esta curva es un signo de que hay hemotórax en una radiografía. ¿Ok? La sangre no se va a ver tan radiolúcida como el aire. Sin embargo, no se va a ver tampoco tan radiopaca, si se dan cuenta. Eso es el corazón. Se ve un poquito más radiopaco, pero ven que la sangre que está aquí no está tan radiopaco como el corazón. Entonces es medianamente radiopaca la sangre. ¿Ok? Ahora, tenemos trauma external con compromiso cardíaco. Se da bastante esos traumas cuando hay accidentes automovilísticos, más que nada en los choferes. ¿Por qué? Porque los choferes chocan con ¿cómo se llama? Con el timón. Esa. Chocan con el timón, por lo tanto se golpean con el esternón, causando que haya un aplastamiento de las vísceras que están dentro del tórax. ¿Sí? Y eso se le llama trauma external con compromiso cardíaco. ¿Qué puede causar este trauma external con compromiso cardíaco? Puede causar que así como el corazón, como el pulmón tiene su pleura, el corazón tiene su pericardio, que es la cavidad que lo recubre, ¿ok? Este trauma external con compromiso cardíaco puede generar un taponamiento cardíaco, siendo que haya tal vez una ruptura o una apertura en la cavidad pericárdica, haciendo que ingrese líquido y el corazón va a seguir en su lugar normal. Sin embargo, eh, la cavidad se va a empezar a hinchar y va a empezar a ejercer una presión este líquido contraria a la del corazón, por lo tanto no lo va a dejar contraerse ni relajarse correctamente. Y aquí vamos a tener una triada, una famosa triada, la triada de Beck, que son tres signos que nos van a decir que hay taponamiento pericárdico, que nos pueden dar como una idea de que está sucediendo un taponamiento pericárdico. ¿Ok? Entre esos síntomas tenemos la ingurgitación yugular. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, Están llegando la sangre venosa mediante las venas de los miembros inferiores, los miembros superiores, de la cabeza, y como el corazón, por no poder cumplir su función correctamente de la sístole y la diástole, la sangre va a llegar no va a llegar con tanta facilidad al corazón, por lo tanto se va a acumular, y más que nada se va a acumular en la yugular porque está más cercana, ¿ok? El corazón. Entonces se ve como se hincha en los pacientes que tienen taponamiento pericárdico, se hincha bastante y es bastante notorio. ¿Qué más vamos a notar? Que van a haber ruidos cardíacos reducidos. Nosotros vamos a utilizar nuestro estetoscopio, como lo aprendimos a usar en la primera clase. Vamos a ponerlo en el quinto intercostal, un poquito más arriba, en la parte izquierda, la parte izquierda del tórax. Y vamos a escuchar que no va a haber mucho ruido cardíaco, que los ruidos cardíacos van a estar reducidos, disminuidos, por el mismo hecho de que la presión que ejerce este líquido no va a dejar el corazón funcionar correctamente. ¿Y qué más va a haber? Va a haber hipotensión arterial, ¿ok? Porque no está pasando tanta sangre a las arterias porque el corazón no está cumpliendo esa función de expulsar sangre correctamente. ¿Listo?
Luego tenemos ruptura aórtica. Como le dice su nombre, la arteria aorta, que es una arteria de gran calibre, se va a romper. ¿Ok? No, el 90% de los pacientes mueren por el mismo hecho de que esta aorta lleva un montón de sangre oxigenada a nuestro organismo. Y uno, no se podría decir mecanismo, ¿no? Una de las razones por las que la gente que sufre de ese trauma se salva es por un aneurisma traumático. Un aneurisma es literalmente como si fuera una bolsita, una bolsita de líquido, ¿no? De líquidos o sangre. Se va a formar un aneurisma en la aorta que va a hacer que el flujo sanguíneo pueda seguir su camino normal. Por lo tanto, no va a haber una ruptura completa, pero ese es un aneurisma traumático. Un aneurisma también puede ser un aneurisma cerebral, que puede ser congénito, ¿no? Por ejemplo. Pero este 10% de personas se salva por aneurisma traumático. Pero como les digo, la ruptura de la aorta es una implicación bastante fuerte. ¿Ok? Ahora, tenemos la ruptura traqueal o bronquial. En la imagen tenemos que hubo como, por ejemplo, de repente por un arma de fuego, ha pasado una bala por esa tráquea, que ha perforado la tráquea y ha dejado el estómago, digo, el esófago, perdón. Este aire que está pasando por la tráquea va a salir y puede generar mediastinitis, como les dije, ¿no? El mediastino es el espacio entre los pulmones y se puede generar una infección, una inflamación, no, sí, inflamación del mediastino. Ahora, asfixia por trauma. Esa también es una condición que no se ve mucho. Sin embargo, el asfixia por trauma se produce por una compresión súbita y brusca del tórax o del abdomen también, ¿no? O ambos. Y se caracteriza por la coloración violácea, por ejemplo, violeta, que vemos por aquí en este paciente, así. Vemos también que su cara no está eh, del color normal y eso se va a producir inmediatamente después de la lesión, ¿ok? Se va a ver en la cabeza, en el cuello, en la cara, como vemos en el paciente, debajo de la clavícula, en la parte anterior y posterior, tanto de la espalda y de los hombros, ¿ok? Y finalmente, la ruptura diafragmática. El diafragma es un músculo que, aparte de ayudar para la respiración, es un músculo increíble, que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es decir, va a diferenciar el límite entre las vísceras torácicas y las vísceras eh, abdominales. Entonces, cuando hay una ruptura de este diafragma, las vísceras abdominales pueden pasar al espacio de la cavidad torácica, causando un desbalance, ¿ok? Y esto pues es terrible, ¿ok? Vamos acá, el diafragma debería continuarse así. Y ese es el estómago, ese es el pulmón, ese es el estómago, ese es el intestino, ¿ok? El colon. Entonces vemos como debido a un trauma se ha roto el diafragma y todas estas vísceras han pasado a la otra cavidad, ¿ok? Y aquí viene la tercera pregunta. Un hombre de 45 años llega al servicio de urgencias con antecedente de dolor torácico agudo que inició hace 2 días. Prefiere que el dolor empeora al inclinarse hacia adelante y mejora cuando se siente erguido. La exploración física presenta hipotensión, distensión de las venas del cuello y ruidos cardíacos lejanos. La ecocardiografía muestra un derrame pericárdico significativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable basado en estos hallazgos clínicos? ¿Quién me podría dar la respuesta? Está bastante fácil. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Qué es lo que vimos? Tenemos tres síntomas, tenemos tres signos perdón, de hipotensión,
ruidos cardíacos lejanos y distensión de las vías del cuello, es decir, de la yugular. ¿Ok? Distensión de yugular. Estos tres signos que me quieren decir que el paciente puede estar teniendo un taponamiento pericárdico. ¿Ok? Taponamiento pericárdico. El derrame pericárdico causa el taponamiento pericárdico. El derrame es cuando también hay líquido en la cavidad pericárdica. El derrame pericárdico. Entonces, la respuesta en este caso no puede ser insuficiencia cardíaca congestiva, aparte que no le hemos visto, no tiene mucho que ver. Pericarditis aguda tampoco. Infarto agudo de miocardio, lo vamos a ver más adelante, no tiene tampoco que ver. No, tiene que ver. Entonces, la respuesta correcta sería el taponamiento pericárdico. Ok. No, no. Deme un ratito, chicos. Tengo que hacer. Ahora sí, listo. Continuemos. Mm, Ahora, vamos a ver son los tipos de shock. ¿Qué es el shock? Ok. El shock es un estado en el que el aparato circulatorio no va a aportar el oxígeno necesario mediante la sangre a los tejidos para cubrir sus necesidades. Es decir, que no va a llegar sangre a los tejidos circundantes para poder ayudarlos a que sigan cumpliendo sus funciones y que no dejen morir el paciente. Entonces, parece un poquito más expresivo. A esto que también, ¿cómo se le denomina? Le denomina hipoperfusión tisular. Hipo, baja, perfusión por perfusión sanguínea en el paso de la sangre, y tisular de tejido. Ok. Shock se podría determinar como hipoperfusión tisular. ¿Ok? Y hay tipos de shock. Tenemos tipos de shock por continente, contenido, extrabomba cardíaca e intrínseco, o sea, dentro de la bomba cardíaca. El shock del continente se refiere al shock que afecta a los vasos sanguíneos. El continente, vasos sanguíneos. Y el shock contenido es el que afecta a la sangre, que es el contenido de los vasos sanguíneos. El shock distributivo forma parte del del continente. ¿A qué se refiere el shock distributivo? Es cuando hay una distribución anormal de flujo sanguíneo. Que, como definir distribución anormal del flujo sanguíneo. ¿Y a qué se debe esta distribución anormal? Por una vasodilatación. ¿Ok? La vasodilatación es la que va a tomar el papel más importante en el shock del continente. ¿Ok? ¿Y esto qué va a resultar? En una disminución de la resistencia vascular sistémica. Vimos que la vasodilatación tiene que ver junto con la resistencia vascular sistémica en la primera clase y por lo tanto esta va a bajar. La presión, no, la presión arterial va a bajar. Vimos que la fórmula de presión arterial es igual a gasto cardíaco más resistencia vascular sistémica. No, perdón, por resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, si baja la resistencia vascular sistémica, la presión arterial también va a bajar, porque es una relación directamente proporcional. En el shock distributivo, aunque el volumen de la sangre y la función cardíaca estén normales o incluso aumentadas, la sangre no va a llegar adecuadamente a los tejidos o a los órganos por la mala distribución que está teniendo. ¿Ok? Dentro de este shock distributivo tenemos tipos. Tenemos al shock neurogénico. Como le dice su nombre,
neuro es un shock que va a afectar la comunicación entre el cerebro con el cuerpo, debido a una lesión de la médula espinal y en su peor caso del cerebro, del cráneo. Esta condición se caracteriza por pérdida del tono simpático del sistema vascular. ¿Ok? Acordémonos de la cadena simpática de la clase antepasada. ¿Qué vas a hacer qué va a suceder cuando hay una pérdida, vamos a decir, pérdida del tono, uy, pérdida del tono simpático? ¿Qué es lo que va a resultar de esta pérdida? Es una vasodilatación severa, ¿ok? Más que nada en el shock neurogénico, lo vamos a ver más adelante, no se va a presentar tanto como en los demás. Bueno, sí se puede presentar el shock neurogénico, si no me refiero a que los signos que se presentan más en otros shocks, en el shock neurogénico más que nada se va a centrar en la lesión medular o la lesión encefalocraniana, por ejemplo, ¿no? Ok. Luego tenemos el shock séptico. Este shock séptico se va a producir, perdón, el shock séptico se produce como resultado de una respuesta inflamatoria del sistema a una infección. ¿Ok? Sepsis, infección, infección severa. ¿Ok? Y lo que va a hacer es que esta infección va a llevar a una disminución de la presión arterial también y a un estado de shock. ¿Ok? El shock anafiláctico, anafilaxis, es una reacción alérgica. Y el shock anafiláctico es una reacción alérgica severa, tanto a alimentos, a medicamentos, etcétera, pueden llegar a causar este shock. Pero ¿cómo? Esto se va a caracterizar por la liberación de histamina. ¿Ok? La histamina es un componente que va a liberarse cuando hay una reacción alérgica. Histamina va a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. ¿Ok? Por lo tanto, esto van a tener mini fugas, los vasos sanguíneos más pequeños van a tener fugas, haciendo que el cuerpo de esta persona se empiece a hinchar, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos a una persona que tiene una alergia, una reacción alérgica fuerte, se hincha la cara, esto se le hinchan los ojos, a veces se pone un poco roja, ¿no? El shock tóxico es un shock que no se da mucho, o no lo he visto mucho. Recién he recordado sobre el shock tóxico cuando estaba haciendo la clase. Y este shock es causado por toxinas, como le dice su nombre, ¿no? Pero estas toxinas son producidas por bacterias, especialmente por los estafilococos y los estreptococos, ¿ok? Producidos por toxinas de bacterias. Y había leído que uno de estos casos, uno de los casos, de los primeros casos que se dio de shock tóxico, se había visto en mujeres que utilizaban tampones durante su ciclo menstrual. Y bueno, ya no se da tanto por los tampones, se dan por, ya ahora sí por estas bacterias, pero en los primeros casos era así, ¿no? Ahora, vasopléjico, shock vasopléjico. ¿Qué es la vasoplegia? Cuando el vaso sanguíneo pierde la capacidad de poder constreñirse, ¿ok? Entonces se queda vasodilatado. Eso se puede dar mediante una complicación postoperatoria de una cirugía cardíaca que se va a caracterizar por una disminución severa de la resistencia vascular sistémica. Vasodilatación constante, por ejemplo, ¿no? Constante y severa. Y sí. Ahora, vamos con los shocks del contenido, es decir, shocks que afectan a las. Tenemos el shock hipovolémico. Hipo, como le digo, bajo.
Volémico, volumen. Un shock que se causa debido al bajo volumen tanto o de líquidos o de sangre. Por lo tanto, el shock hipovolémico se caracteriza por tener dos tipos: el tipo hemorrágico y el tipo no hemorrágico. Esto va a suceder, pues, como dice su nombre, cuando hay una pérdida masiva de sangre. ¿Ok? Y el shock no hemorrágico es una pérdida masiva de otros líquidos diferentes a la sangre, o de fluidos corporales, que se da, pues, por deshidratación severa, por ejemplo, por diarreas explosivas, por quemaduras. Y cuando veamos el tema de las quemaduras, que es antes de parcial, si no me equivoco, se pierde líquido cuando hay quemaduras. Y un shock, que hace tiempo no lo veía, es el shock del tercer espacio. En el shock del tercer espacio, ¿qué es lo que sucede? El volumen de la sangre y líquidos, fluidos corporales, disminuye porque esta acumulación se va a hacer en un espacio que no es tanto intravascular, es decir, dentro de la sangre, o intracelular, dentro de las células. A este espacio se le conoce como tercer espacio. Los fluidos corporales se van a desplazar hacia áreas donde no participan en la circulación, como por ejemplo tejidos o cavidades corporales, como el peritoneo o el espacio pleural, o el espacio, sí, el espacio pleural, o incluso hasta el intestino. Ese se le llama el shock del tercer espacio. Ahora, vamos con los shocks extra bomba cardíaca. Aquí viene el shock obstructivo. Como dice su nombre, ¿cómo había hecho? Ay, flechita. Ese se va a causar por un déficit de llenado cardíaco. Es decir, que no va a tener que ver con el corazón, sino por las partes fuera de él. El corazón está normal, pero no posee la suficiente sangre para bombear, ¿sí? Por eso se debe por una obstrucción del flujo sanguíneo. Una obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Qué pueden causar este shock obstructivo? Tenemos el tromboembolismo pulmonar. Trombo viene de coágulo. Embolia es cuando este coágulo viaja de una parte de la arteria o del vaso a otra parte del organismo. Entonces, un tromboembolismo pulmonar se puede causar, por ejemplo, en una vena del miembro inferior. Se hace un coágulo y este coágulo va a viajar hacia la arteria pulmonar y la va a obstruir. ¿Ok? Entonces, el tromboembolismo pulmonar es una oclusión de la parte de la arteria pulmonar a causa de un trombo que ha procedido de otra parte del cuerpo. ¿Ok? Oclusión de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, por lo tanto, si es que se causa un coágulo en el miembro inferior que va a viajar, va a llegar a la arteria pulmonar porque la arteria pulmonar está llevando sangre desoxigenada igual que las venas. A pesar de que esa arteria, se le dice arteria, lleva sangre desoxigenada. Lo vimos en las clases anteriores, así que siempre hay que tener en cuenta. En la arteria pulmonar por coágulo, proveniente de otra parte del cuerpo. El neumotórax, como vimos, el aire se va a acumular en la cavidad pleural, esta va a generar una presión intratorácica, como les decía, va a haber que haber una desviación de los componentes que están dentro del mediastino, impide el retorno venoso al corazón también, ¿ok? Y lleva a una disminución del gasto cardíaco y en consecuencia a una hipotensión severa. El hemoneumotórax es una combinación del neumotórax y del hemotórax, es decir, que en la cavidad pleural se van a juntar tanto sangre como aire. Están aquí, sangre y aire en cavidad pleural. Eso también va a aumentar la presión intratorácica.
presión intratorácica, tanto este y este, ¿ya? Esta presión aumentada va a impedir que la expansión adecuada tanto del pulmón va a dificultar el retorno venoso al corazón, haciendo que haya un bajo gasto cardíaco y entre esta persona en estado de shock. Y como vimos, el taponamiento pericárdico, pues al llenarse el pericardio de fluidos, va a evitar que el corazón cumpla su función, por lo tanto va a impedir el llenado adecuado de las cámaras cardíacas y de correcto llenado cámaras cardíacas. Ahora tenemos el shock cardiogénico. Es el shock que va a afectar ya no a los vasos sanguíneos, sino va a afectar al corazón. Y es donde el corazón no va a poder cumplir su función. ¿Ok? Al corazón. Tenemos una causa que puede causar shock cardiogénico al Takotsubo, una enfermedad del síndrome del Takotsubo o el síndrome del corazón roto. ¿Ok? ¿Por qué se le puso este nombre a este síndrome? Porque, bueno, tenemos en la imagen un ventrículo izquierdo, ¿no? El que está pintado de rojo. Y al costado tenemos un corazón que tiene el síndrome de Takotsubo. ¿Qué significa Takotsubo en japonés? Se le llama Takotsubo a lo que se está usando aquí, que es como una trampa para pulpos. Por lo tanto, se le puso ese nombre porque el ventrículo izquierdo adopta esta forma de esa trampa, por lo tanto se le puso Takotsubo. Este va digamos, a impedir que la expulsión de sangre oxigenada del corazón hacia las arterias pueda se empeore, ¿ok? Y el infarto agudo del miocardio, el miocardio es la parte muscular del corazón. Entonces, cuando hay un infarto, va a dejar de pasar la sangre a los tejidos, tanto musculares, tejidos epiteliales, etcétera. Entonces, al no llegar irrigación al miocardio, este va a dejar de contraerse y de relajarse, por lo tanto va a haber puede causar un shock cardiogénico. Mecanismo de shock cardiovascular: pérdida del color de la piel y la temperatura, ausencia del pulso distal y el lentecimiento del llenado capilar. ¿Qué es el llenado capilar? Ustedes van a agarrar su mano y van a agarrar una de sus uñas, cualquiera que ustedes deseen. Van a ver que tiene un color medio rosado, en mi caso no tanto, pero van a presionarla y van a ver que se torna pálida. Y cuando la suelten, en menos de 2 segundos tiene que volver a su color antes de que ustedes empezaran a presionar. Que ese es un signo que nos ayuda a ver si que hay una buena perfusión, una buena llegada de sangre oxigenada a las partes más periféricas de nuestro cuerpo. Ahora, signos asociados con los tipos de shock. Aquí se viene lo bueno. Listo. El shock hipovolémico. ¿Qué sucede? La temperatura de la piel va a estar fría y húmeda. El color de la piel va a estar pálida y cianótica. La presión arterial va a bajar. El nivel de conciencia va a estar alterado. Y el llenado capilar va a ser lento, por el mismo hecho de que no está llegando buena cantidad de sangre por una pérdida de sangre que se está teniendo, ¿no? En el shock, en casi todos los shocks, excepto en el neurogénico, hay una diferencia, ¿ok? En el shock séptico también se va a ver una piel fría y húmeda, un color de piel pálido y manchado, en este caso el manchado por la inflamación. La presión arterial también va a bajar, va a haber un nivel de conciencia alterado y un llenado capilar lento.
En el cardiogénico, los mismos síntomas, los mismos signos, perdón, la temperatura de la piel fría y húmeda, el color de la piel pálida y cianótica en este caso, ya esto, bueno, igual que en el hipovolémico también cianótica, que se está poniendo medio azul. La presión arterial también va a bajar, el nivel de conciencia va a estar alterado y el llenado capilar también va a estar lento. Y ahora vamos al shock neurogénico. El shock neurogénico se ven diferentes signos. En la temperatura de la piel en el shock neurogénico, la piel es tibia y seca en contraste a los demás. Esto ocurre porque la vasodilatación generalizada va a disminuir la capacidad del vaso sanguíneo para contraerse, lo que no permite una conservación de calor normal en el cuerpo. Sin embargo, por eso ocurre eso en los demás. En cambio, el shock neurogénico que les decía que el shock neurogénico, más que nada su característica única es por la pérdida de tono simpático en los vasos sanguíneos, ¿ok? Por una lesión de médula, una lesión en el sistema nervioso central. El color de la piel va a ser rosada debido a la vasodilatación y es diferente debido a la vasoconstricción periférica compensatoria en respuesta de caído del gasto cardíaco o de volumen sanguíneo en otros tipos de shock a comparación de este, ¿ok? La presión arterial también va a bajar, igual que los demás. El nivel de conciencia es lúcido al inicio, ¿no? Pero no hay hipoperfusión cerebral como en los demás tipos de shock. Entonces, como les decía, más que nada este shock neurogénico se da por las lesiones medulares. Ese es el que más tiene importancia clínica en el shock neurogénico. Y el llenado capilar es normal en el shock neurogénico porque no hay una vasoconstricción periférica significativa, a diferencia de los demás shocks. ¿Ok? Y ahora, la pregunta 4. Un paciente de 70 años es llevado a la sala de emergencias con quejas de debilidad, mareos y dificultad para respirar. La familia informa que ha estado enfermo con fiebre y tos durante los últimos 3 días. Al examen físico, el paciente presenta la piel pálida y fría, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, presión arterial de 85/50 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto. ¿Cuál es el tipo de shock más probable en este paciente? Ojo, dice, más probable. ¿Ok? ¿Quién me podría dar una posible respuesta, no? Nadie. Vamos a ver. Shock hipovolémico. Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que. Sí, exacto, Rocío. Shock séptico, esa es la respuesta. Vamos a ver cada una de las opciones. No nos está, en el problema no nos está diciendo que este paciente ha presentado una herida por arma blanca o una herida por arma de fuego, no está teniendo una hemorragia interna ni externa, nos está diciendo que está habiendo una pérdida significativa de sangre. Pues un shock hipovolémico no puede ser. Entonces, esa no es la respuesta. Un shock cardiogénico tampoco es la respuesta. No está teniendo que este paciente, no nos está diciendo que este paciente está teniendo alguna dificultad cardíaca. ¿Ok? Pues no es. Un shock anafiláctico. No nos especifican que el paciente ha tomado algún alérgeno o está teniendo una reacción alérgica a algún medicamento, algún alimento que ha consumido. Entonces, nosotros no podemos solamente deducir porque los síntomas son casi similares en cada uno de estos, que este tipo de shock, ¿no? Por ejemplo. Pero hay algo que puede caracterizar un poco más al shock séptico, que es la fiebre. Cuando hay una infección, normalmente una respuesta que da luz a que es una infección es la fiebre, ¿no? Es un poquito clásica, pero igual, o sea, necesita darnos más datos para poder nosotros determinar qué es shock hipovolémico o cardiogénico o anafiláctico, ¿ok? Listo. Ahora pasamos, hasta ahora todo claro, tipo, ninguna pregunta, nada, necesitan que aclare algo, porque sé que está un poco pesadito, pero si no hay ninguna pregunta, mm,
Entonces, continuamos con trauma abdominal. Igual que el trauma torácico, el trauma abdominal es una lesión que va a afectar al abdomen, ¿ok? Mediante algún golpe o algún accidente. Y el trauma abdominal es un poco más, eh, más visto, creo, no me equivoco, porque es una región que tiene muchos órganos vitales. Durante un accidente es una región en la que más se puede eh, lesionar. Los órganos frecuentemente lesionados en un trauma abdominal tenemos al hígado, el hígado, el hígado, que se lesiona entre el 35 y 45% de pacientes que llegan a la emergencia que han tenido algún accidente con un trauma abdominal con permiso de hígado, en el 35 al 45%. El órgano frecuentemente más lesionado es el vaso. Ese es el vaso. El 40 al 50% se lesiona el vaso. Luego también tenemos al intestino delgado, que es todo esto de aquí, todo eso, esto. Todo eso es el intestino delgado. Y también tenemos que el colon es otro órgano frecuentemente lesionado, que es toda esta zona de aquí. O el famoso llamado también intestino grueso, ¿no? Este es el colon. ¿Qué tenemos nosotros que tener en cuenta durante algún trauma abdominal? Tenemos que tener en cuenta lo que es la relación anatómica que va a tener cada cuadrante abdominal con los órganos que están dentro del abdomen, ¿ok? Entonces, acá tenemos, los cuadrantes abdominales se van a dividir en 9. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer una línea imaginaria esas son las clavículas, ¿ok? La clavícula. De la mitad de la clavícula, de cada clavícula, vamos a trazar imaginariamente dos líneas, esta de acá y esta de aquí, esta y acá, hasta llegar a lo que se le llama el ligamento inguinal, que está pues en la pelvis. Acá más o menos, no se está viendo el ligamento, pero ahí está. Ahí están nuestras dos líneas verticales. Ahora, nuestras líneas horizontales van a ser trazadas del espacio subcostal o debajo de la décima costilla, y la otra línea imaginaria que vamos a trazar, horizontal, va a ser desde las crestas ilíacas. Hay un músculo que digo hueso, que es el hueso tanto del ilion, que nos va a ayudar anatómicamente a referirnos a la cresta ilíaca, ¿no? Aquí se va a marcar la segunda línea. Específicamente en las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, tenemos dividido en 9 cuadrantes nuestro abdomen. Tenemos en el centro superior, tenemos al epigastrio. En el centro medio tenemos al mesogastrio. En el centro inferior tenemos al hipogastrio. Al superior, en la parte superior, tanto derecha como izquierda, en la primera línea de los 3 cuadrantes, tenemos al hipocondrio. Ese es el hipocondrio sí, no, izquierdo. Izquierdo. Derecho. Perdón. Derecho es el izquierdo. Ya junto al mesogastrio, a los costados del mesogastrio, tenemos los flancos. Flanco derecho y flanco izquierdo. Y al costado del hipogastrio, los costados del hipogastrio, tenemos la fosa ilíaca derecha
y la fosa ilíaca izquierda. Ahora, vamos a ver las relaciones de cada uno de estos cuadrantes con los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. En el primer cuadrante, que sería el hipocondrio derecho, voy a bajarles, hipocondrio derecho, ¿qué tenemos? En la imagen vemos acá al hígado, a la vesícula biliar, que es esta partecita de acá, está verde, que se continúa. El hígado no es un órgano que va solamente así, sino tiene como una especie de cavidad, concavidad dentro. Ahí está la vesícula biliar. Tenemos al ángulo hepático del colon. El colon, como saben, se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Pero hay unas partes que conectan el colon, bueno, cada segmento del colon, y son anguladas. En la parte derecha del colon, en el colon ascendente, a ese ángulo se le va a llamar ángulo hepático, por su cercanía y por su relación con el hígado. ¿Ok? Ángulo hepático del colon. Ujú. Tenemos bueno, no se ve en la imagen porque los riñones y la glándula suprarrenal son retroperitoneos, o sea, son más detrás de todos estos órganos, están detrás, entonces no se notan tenemos que sacar todos estos órganos, bueno, más que nada el hígado y el estómago para poder ver los riñones. Pero en el hipocondrio derecho está el riñón derecho, así como su glándula suprarrenal derecha. En el epigastrio, aquí todavía tenemos al hígado. Recuerden que el hígado es un órgano bastante grande, ocupa bastante espacio. Tenemos al estómago, el estómago. Ahí también se encuentra lo que es la famosa boca del estómago, se le dice, ¿no? Al intestino delgado, pero en su porción duodenal, es decir, al duodeno. Tenemos al páncreas, el páncreas tampoco se ve ahí, porque también es retroperitoneal. Y bueno, eso es en sí le queda en la parte del epigastrio. En el hipocondrio izquierdo, hipocondrio izquierdo, ¿qué es lo que más a primera vista lo que vamos a ver? Al vaso. Moradito. No se ve mucho, pero ahí está. Este, ahí está el vaso. También vamos a ver parte del estómago, parte del fondo del estómago, parte del estómago. Del páncreas, vamos a ver la colita del páncreas. Cola del páncreas. Así como teníamos en el hipocondrio derecho el ángulo hepático del colon, aquí vamos a tener al ángulo esplénico del colon. Esplénico, ¿por qué? Porque al vaso en inglés se le llama spleen. Entonces, esta etimología viene pues del inglés de spleen, esplénico, y el ángulo esplénico del colon, por su relación con el vaso. Ya no me entra aquí, pero vamos a poner, también está el riñón izquierdo, con su glándula suprarrenal izquierda. Ah, en el riñón izquierdo, en el hipocondrio derecho, está en sus 2/3. Y al igual también acá en sus 2/3. Vamos a pasar al flanco derecho. Oh,
En el flanco derecho, el colon ascendente, tenemos porción del ilion, que es la continuación de, bueno, el ilion y el yeyuno son continuación del duodeno, parte del intestino delgado. Ilion también es parte del yeyuno. El tercio inferior del riñón derecho. También tenemos el uréter derecho, que sale del riñón uréter derecho. Sí. En el no, sí, mesogastrio tenemos, obviamente se puede ver con más claridad que está en el colon transverso. Tenemos al intestino delgado, el yeyuno y el ilion en sus porciones casi ya completas. Ilion, entonces, tenemos el mesenterio, que es lo que conecta el intestino delgado con la pared torácica, pared abdominal posterior. Y bueno, más que nada aquí vamos a ver vísceras, ¿ok? No vamos a tanto entrar en lo que son tejidos. Listo. Ahora en el flanco izquierdo, que tenemos en el flanco izquierdo tenemos lo que queda, bueno, el tercio que quedaba del riñón izquierdo, el uréter izquierdo, uréter izquierdo, el colon descendente y también porción de ilion y yeyuno, ¿ok? Y yeyuno. En las fosas ilíacas, en la fosa ilíaca derecha, voy a escribir una es fosa ilíaca izquierda y hipogastria. En la fosa ilíaca derecha, perdón, fosa ilíaca derecha, está el apéndice, ¿ok? Apéndice, que literalmente es una tripita bastante pequeña, es un órgano bastante pequeñito. El ciego, que es una parte del intestino grueso, por su nombre, pues no se ve ahí en la imagen. Tenemos también ilion, en la finalización del ilion ya. En el caso de las mujeres tenemos al ovario derecho. En el caso de los varones está el cordón espermático derecho. Lo van a ver mejor en anatomía. No es tema de este curso explicar tanto qué es cada uno, ¿ok? En el hipogastrio va a estar la vejiga, también porción del ilion. Recuerda que el intestino delgado es un intestino bastante largo. En el caso de las mujeres va a estar el útero. En el caso de los varones, bueno, en el caso de ambos sexos, el colon sigmoide. Es un colon en forma de, el parte del intestino grueso que tiene como forma de S, por eso se le dice sigmoide. En la fosa ilíaca izquierda también hay porción de ilion, que también hay colon descendente. El colon sigmoide también está aquí, colon sigmoides. En el caso de las mujeres, el ovario derecho, el ovario izquierdo, perdón. En el caso de los varones, cordón espermático izquierdo.
Listo. No es un montón, lo sé, pero más que nada para que ustedes tengan en cuenta eh, cuando se hablan de traumas abdominales, qué es lo que hay que, dependiendo de dónde esté esta lesión, cómo tratar al paciente. Ahora, trauma en embarazadas. Vamos a ver esto por aquí. ¿Cómo se puede dar este trauma? Pues por accidente vehicular, por violencia doméstica, lamentablemente se da también, por caídas y por quemaduras. ¿Qué va a traer consigo este trauma en las embarazadas? Trabajo de parto prematuro, muerte perinatal y desprendimiento de la placenta. Este último es bastante grave porque la placenta solamente es pura sangre. Entonces, si se cae, se desprende antes del nacimiento, puede causar una hemorragia severa. ¿Ok? Y etiología de muerte fetal se puede dar por accidentes vehiculares, heridas y también por caídas en mama. ¿Qué patologías maternas se pueden dar mediante un trauma? Un TEC, un trauma encefalocraniano, un shock hipovolémico por la desprendimiento de la placenta, puede ser, ¿no? Lesión renal, estallido del vaso y laceración hepática. Patologías fetales que se pueden dar en un trauma en una embarazada, el peor de todos el aborto, la pérdida del bebé, desprendimiento previo de la placenta, placenta previa o ruptura de membranas. Y ahora sí, vamos con la última pregunta, la pregunta 5. Dice, un hombre de 30 años llega a la sala de emergencia después de un accidente automovilístico. Se queja de dolor intenso en el abdomen y presenta signos de shock, como piel pálida, taquicardia y presión arterial de 90/60. En el examen físico se observa distensión abdominal y sensibilidad en el hipocondrio izquierdo. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas es más probable que esté involucrada? Hígado, vaso, páncreas o riñón derecho. ¿Quién me puede decir la respuesta a esta pregunta? Está fácil. Exacto, Rocío. El vaso. Muy bien. Voy a hacer izquierda, vaso, vaso. No puede ser el hígado porque, a ver, vamos a hacer nuestros cuadrantes. El uy, fondo derecho, cerco con el izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Eso. Oh. ¿Dónde está el hígado? ¿Quién me puede decir en qué cuadrante está el hígado? ¿Alguien sabe en qué cuadrante está el hígado? Lo he mencionado, chicos. Ya para nada, hermanos santo, porque ya el hígado está en el hipocondrio derecho. El paciente refiere dolor en el hipocondrio izquierdo, entonces acá no es hígado. El páncreas, vamos a revisar la imagen. Tenemos que el páncreas está tanto o en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, pero hipocondrio izquierdo, perdón. Pero el páncreas es un órgano retroperitoneal, por lo tanto no sé, bueno, de lo que yo tenía entendido, de lo que yo tenía entendido, el páncreas no es un órgano que tan con tanta frecuencia se lesiona en un accidente automovilístico. Eh, el páncreas, sí está, parte del páncreas está en el hipocondrio izquierdo, pero no es un órgano que normalmente sufre de lesiones en un accidente automovilístico. El riñón derecho, pues, no es porque el riñón derecho está en, tanto en el hipocondrio derecho como en el flanco derecho.
no está en el hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo está el riñón izquierdo. Y el vaso, como lo mencionamos al inicio del tramo abdominal, el vaso es uno de los órganos que más se lesiona por accidentes o por traumas abdominales, ¿ok? Además que este es un órgano que tiene bastante relación con la sangre, porque aquí se va a ver lo que es la regeneración de los glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, tiene bastante compromiso sanguíneo. Cuando se reviente el vaso, cuando se rompe el vaso, puede causar una hemorragia interna. Listo. Ahora les voy a pasar su post-test, no se vayan, se los voy a pasar. Mientras ustedes van haciendo, ya les dije que va a durar solamente 15 minutos, voy a ir pasando las respuestas, no, voy a pasando las notas de ustedes a mi ex. ¿Ok? Que se vayan, ya está. Se va a cerrar en 15 minutos. Dale. Mm, Hablando, chicos, no sé, vayan de nuevo hasta que terminen su post. Pasar eso. Mm, mm, Ábrelo, ¿no? Mm, 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 mm. Están los... Ya, ya pasé las notas de su pretest. Ahora voy a esperar hasta que acaben sus postes para las notas de voz. Mm, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pantalla.
que termine pasar sus entonces ya está cerrado. Sí, cerrado.
Listo, chicos. Perdón, ya sí. Se cerró ahorita ya el post-test, así que voy a pasar sus notas y ahorita pueden retirarse si quieren. Ya está como evidencia que está cerrado, solamente 7 personas han respondido, así que gracias por asistir a la asesoría y nos vemos en la próxima clase para el siguiente tema, a la misma hora, ¿ok, chicos? Gracias.